maestra, espero esté teniendo un bonito día. Bueno, le voy a presentar mis fichas y bueno, espero que le guste. El video dura mucho, pero pues la verdad es que no pude hacerlo más pequeño porque quería como que abundar un poquito en la información, pero bueno. Iniciamos con la prehistoria, que tiene pues el paleolítico y el neolítico. Después seguimos con el mundo antiguo, pues que es en Mesopotamia. Gracias a esos murales pues sabemos su tipo de gobierno, sus creencias, etcétera. También tenemos, esta es una biblioteca del rey en el que pues había hazañas, tenían hazañas y pues recetas, por ejemplo, también. Aquí tenemos bastante más información. Mesopotamia, Egipto y Persia. Después de pues Mesopotamia sigue Egipto. La realeza mandaba hacer esculturas para hacer saber que ellos tenían el poder. Gracias a las pinturas podemos saber su fauna, su flora, etc. Tenemos a Persia, se destacan las cerámicas como jarras, botellas y jarras zoomorfas. También tenemos manuscritos en el que había historias. Tenemos a Grecia. Grecia tiene 3 periodos: el arcaico, clásico y el helenístico. En Grecia pues el cuerpo humano era una divinidad y perfección. En el periodo arcaico pues las esculturas eran más estáticas. En el periodo clásico pues ya había un poco más de movimiento, ¿no? Y pues en el helenístico ya se representaban gestos, emociones de los personajes que se esculpían. En Roma pues los sarcófagos se caracterizan los sarcófagos. En estos pues las personas morían y se representaban por medio de estos. Por ejemplo, eran herreros, poetistas, etc. En las ruinas de Pompeya pues hacían los días de campo de la realeza. En los murales se veían sus costumbres. Y en la columna de Trajano se cuenta la historia de las victorias del mismo Trajano. En México precolombino, el cultivo del maíz. Aquí tenemos un poco más de información de Roma. Y México precolombino está aquí, que se divide en el periodo clásico, preclásico, clásico y posclásico. Tenemos Aztlatilco, Chupícuaro, Teotihuacán, Tula, Hidalgo, Monte Albán y algunos otros más. Y bueno, tenemos algunas características de estos. Y el cultivo de maíz hizo posible el crecimiento poblacional. Después seguimos con el arte paleocristiano. Una palabra clave pues son las catacumbas, con murales religiosos que narran escenas relacionadas con la Biblia. Estas catacumbas pues servían para ilustrar a las personas que no sabían leer sobre la religión cristiana. No se permitía tampoco el uso de imágenes de personajes bíblicos, no se permitía, porque no se quería llegar a la idolatría. Después seguimos con el arte bizantino. Aquí un poquito más de información sobre el arte paleocristiano. Algunas características. El arte bizantino pues había sarcófagos con representaciones bíblicas, se caracterizaba por minerales caros, representación de monarcas y personajes religiosos, como estos que están aquí. Después sigue el arte gótico. El arte gótico pues era un estilo arquitectónico pues que quería hacer de la tierra un espacio de cielo. Aquí tenemos algunas características también, aquí también otras. Y tenemos las partes de la catedral, sus nombres. Después de esto pues surge el Renacimiento. Aquí tenemos una biografía de Fray Filippo Lippi, que pues era un renacentista. Aquí tenemos algunas características. Nace el secularismo, que era una pérdida de credibilidad de la iglesia como institución. Después seguimos con el arte novohispano. El arte barroco novohispano permitió a los artistas experimentar en la creación de formas expresivas, contrastantes y realistas. El arte novohispano abarcó del mundo indígena anterior a la conquista hasta pues la Revolución Mexicana. Después tenemos el arte tequitqui. El arte tequitqui pues era el nombre que recibían las manifestaciones realizadas por los indígenas de México después de la conquista española. Aquí tenemos algunos ejemplos. Barroco popular. Después tenemos el barroco. Se extiende a lo largo del siglo XVII y todo el siglo XVIII. Nace el manierismo,
tenía un estilo churrigueresco. Un poquito más de información aquí también. Después sigue el neoclasicismo. Neoclasicismo, neoclasicismo pues tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica. Y bueno, dentro del neoclasicismo pues está el rococó, que era un estilo de decoración interior de estilo ornamental ligeramente frívolo y pues era pues algo más decorativo y recargado. Un poquito más de información aquí. Después sigue el romanticismo. Aquí tenemos algo más de información. Bueno, el romanticismo pues era un movimiento artístico, puede ser comprendido como el sentir y concebir de la naturaleza del hombre en contra del mundo. A mediados del siglo XVIII, se inicia una crisis de identidad que denota la concepción de la realidad del mundo dada en siglos multiformes. Después tenemos el realismo pictórico, que era un movimiento que intentaba plasmar objetivamente la realidad. Una de las características del manifiesto pues era que la única fuente de inspiración del arte era la realidad. Después está el porfiriato. El positivismo permitió el avance de la educación, pues se crearon numerosas escuelas preparatorias y de oficios. Algunas características pues se encuentran aquí, pues desigualdad social, relaciones internacionales. Aquí hay un poco más de información. Del porfiriato, etc. Bueno, después del porfiriato sigue el impresionismo, que es un movimiento artístico surgido en Europa. Era plasmar la luz en espacios naturales en situaciones cotidianas a través de pinceladas gruesas y manchas. Después del impresionismo pues está el postimpresionismo, que pues era menos naturalista que el impresionismo, más subjetivo e introspectivo. Después de esto pues tenemos las vanguardias, las diferentes vanguardias. Bueno, era un conjunto de tendencias revolucionarias desarrolladas después del siglo XX. Algunos movimientos vanguardistas pues eran el expresionismo, el cubismo, futurismo, abstracción, etc. Algunas más información pues está aquí. Después tenemos pues el taller de gráfica popular. El taller de gráfica popular pues era un movimiento pictórico mexicano y pues tocaban temas de interés público político, nacionalismo, publicidad antifascista y pues de la Revolución Mexicana también. Después del taller de gráfica popular pues también está el muralismo mexicano. Aquí hay algunas mujeres mexicanas muralistas. El muralismo mexicano pues propone la producción de obras monumentales en las que se retrata la realidad de México, las luchas sociales y otros aspectos pues de su historia. Después pues está el estridentismo mexicano. Aquí hablamos un poquito más sobre Algunas características pues era un movimiento estético mexicano, fragmentación, abstracción. Le decían a los estridentistas malos poetas, porque en sus personajes pues eran personajes desestructurados, había puntos de fuga, juegan con el lenguaje, inventan imágenes absurdas, etc. Después tenemos el arte abstracto. Pues sus características eran el empleo de formas esenciales, trascender la representación de la apariencia externa de las cosas. Bueno, Kandinsky pues se dice que fue el que creó la abstracción en 1910, pero yo he visto diferentes obras, mucho antes, pero no se reconocieron más bien. Pero bueno, Kandinsky estudió las emociones que provocaba el color, la capacidad de simplificar lo complejo y la sinestesia, lo caracteriza. Tenemos un poco más de información sobre el arte abstracto. Después tenemos la segunda generación de muralistas. En la primera generación pues se ve Diego Rivera, Jorge González Camarena, David Alfaro Siqueiros, etc. Y en la segunda generación pues se ve a Raúl Anguiano, Roberto Montenegro, Fermín Cuevas, etc. Después tenemos la ruptura mexicana. La generación de la ruptura pues
se llamó a aquellos pintores que se opusieron abiertamente a los principios naturalistas promulgados por la pintura muralista. Y bueno, Rufino Tamayo fue el principal impulsor del cambio y pues introdujo una nueva forma de pintar que pues nunca fue bien vista por los muralistas, pero pues los jóvenes pintores siguieron sus pasos. Aquí hay algunas imágenes y aquí hay un poco más de información. Después tenemos el arte en la segunda mitad del siglo XX. Aquí tenemos alguna información más. Tenemos el land art y pues el land art es arte tierra. Es alterar con sentido artístico la superficie de la tierra. Aquí tenemos algunos ejemplos sobre esto. Y bueno, también tenemos al pop art. Pues nace en los años 50 y los 60 pues explota en los Estados Unidos. Y bueno, el pop art se caracteriza por anuncios publicitarios, revistas, cómics, cine, collage, etc. Después, finalmente, pues ya tenemos el arte contemporáneo. Pues el arte contemporáneo deja atrás los ideales de belleza clásicos para centrarse en la idea conceptual de la obra artística. Aquí hay algunas características y un poquito más de información.